Cosechas con la razón, pero siembras la tierra de corazón. La situación que vivimos te paraliza, pero hay un latido que te impulsa. Aprendes la técnica, pero juegas con la pasión. Otros te dirán que no, pero tú sabes que siempre puedes. Nosotros hemos acompañado el crecimiento de nuestro país usando la cabeza, movidos por el corazón. Porque la razón nos dice buenos negocios, pero el pecho grita para todos. Y ahora más que nunca, como a ti, nos guía la razón, pero nos mueve el corazón. Bancolombia. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban Gaviria, vicepresidente del negocio corporativo de Bancolombia. Para mí es un gusto saludarlos hoy, darles la bienvenida a este espacio en el que queremos compartir con ustedes la actualización y las proyecciones económicas que tenemos para Bancolombia, el trabajo que viene haciendo nuestro equipo de investigaciones económicas, donde tenemos, digamos, una serie de profesionales y un equipo dedicado a interpretar las variables y la evolución en las variables de nuestra economía, pero muy especialmente en función de poder apoyar y dar elementos a ustedes, nuestros clientes y nuestro equipo para tomar mejores decisiones. Y el momento sí que demanda tener la posibilidad de consultar distintas miradas alrededor de lo que son esas variables, la evolución de esas variables y los efectos en las decisiones que nuestras compañías estamos tomando. Y por supuesto, en el grupo Bancolombia entendemos muy bien esa responsabilidad y hacemos todo nuestro esfuerzo e invertimos todos los recursos para que esos elementos que les entregamos sean de muchísimo valor. La intención, el objetivo de esta reunión y la metodología es bastante simple. Vamos a tener una participación de nuestro equipo de investigaciones representado por Santiago Espitia, quien lidera en ese equipo
el manejo, el análisis de los temas macro. Con Santiago vamos a tener aquí una conversación, digamos, sin muchas parafernalia, y el chat pues tiene disponible la posibilidad de hacer preguntas. Entendemos que además de los temas que nosotros les compartimos, pues poder atender las inquietudes puntuales hace este espacio aún, digamos, de muchísimo mayor valor, de manera que los queremos escuchar, los queremos poder leer en esas preguntas, y trataremos al máximo de responderlas, ojalá todas, pero si no todas, las demás las buscaremos los medios pues para hacer llegar las respuestas, o trataremos de responderlas pues en el mismo chat, pero es de nuestro interés poder atender todas sus inquietudes. Como lo dije, quien va a estar, digamos, haciendo o llevando pues como el protagonismo en la presentación es Santiago Espitia. Santiago es el especialista macroeconómico del equipo de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia. Tiene un título de economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes, y es además especialista en finanzas corporativas del CESA. Con Santiago entonces vamos a ir arrancando. También les quiero anticipar que al final de la charla vamos a compartir con ustedes una pequeña encuesta que les agradecemos mucho nos respondan, porque nos da elementos para asegurar que estos espacios sean pues también de mucho valor para ustedes, en la medida en que incorporemos esas recomendaciones que puedan permitirnos mejorar. Sin más, Santiago, yo quisiera pues como, además de darte la bienvenida, arrancar como por indagarte sobre lo que desde la mirada tuya en investigaciones económicas consideras que son los principales factores que están hoy generando impacto directo en el crecimiento económico mundial, y cómo anticipas pueden ser la evolución de las principales variables macroeconómicas en ese entorno global. Adelante, Santiago, y bienvenido. Listo, Esteban, muchas gracias por la presentación, y muchas gracias a todos los que nos están acompañando aquí a darnos la oportunidad de presentarles este material pues que está recién sacado del horno con una nueva actualización de proyecciones para Colombia, en donde estamos tratando de incorporar muchas cosas que están sucediendo en el contexto, entre esas, por supuesto, esa pregunta que me haces, Esteban, con respecto a lo que viene sucediendo a nivel global, y que este es un elemento muy importante porque es determinante a la hora de pensar si el contexto internacional está siendo o está implicando vientos en contra o a favor del proceso económico que se está desarrollando aquí a nivel local en el país. Entonces, uno de los primeros elementos que vale la pena empezar a considerar a este respecto es cómo las perspectivas respecto a la dinámica del mundo como un todo han evolucionado en el margen, en comparación, comparando pues lo más reciente que hay, en este caso de los analistas económicos consultados por Focus Economics, en comparación con aquello que estos mismos analistas estaban viendo a finales del año pasado. Y en particular lo que uno puede ver es que en el agregado de la perspectiva global hay una reducción relativamente moderada de 20 puntos básicos en la perspectiva de crecimiento del 2022, mientras que una más bien estabilidad en la perspectiva sobre 2023. Eso sí, muy caracterizada o compuesta por un comportamiento bastante heterogéneo entre las diferentes regiones económicas. Y cuando uno se va a ver el balance de los determinantes, lo que sí queda bastante claro, nada más al comparar el tamaño de estos dos cuadros en donde están enunciados esos puntos principales, es que la balanza parece estar inclinada hacia el lado negativo. Y en particular en estos primeros 3 meses del año que ya completamos, se han materializado algunos riesgos y se han empezado a hacer presentes algunos determinantes que han hecho que el inicio del 2022 haya sido mucho más turbulento de lo que la mayoría de los analistas estábamos esperando antes del inicio del año. Entonces, en particular, encabeza esa lista como el riesgo emergente más importante que está teniendo implicaciones sobre todo en la actividad económica de la Unión Europea o en la actividad económica de los países desarrollados y de los vecinos a este conflicto, es la situación entre Rusia y Ucrania que inició pues este conflicto bélico hace algunas semanas,
que en el caso de Colombia, como lo vamos a hablar un poco más adelante, tal vez no tiene impactos directos muy importantes porque no son socios ni comerciales ni financieros muy importantes de nosotros, pero en términos de los precios de las materias primas y para las economías de la región europea, centroasiática y un poco para Estados Unidos, sí tiene implicaciones bastante más importantes. Y una de las situaciones que recrudece este conflicto es cómo una situación que ya era bastante estresada para las cadenas logísticas internacionales, en donde hemos visto cómo han incrementado los tiempos en las entregas de pedidos de comercio internacional, cómo se han encarecido los costos del transporte, cómo también hay una escasez muy importante de insumos y de trabajadores en muchos mercados de bienes y en muchas economías, sobre todo desarrolladas del mundo, pues este elemento del conflicto entre Rusia y Ucrania llega a imponerle más presiones a esto. Entonces llega a incrementar la escasez de insumo y llega a complicar aún más el flujo por las diferentes rutas comerciales. Entonces se ha materializado una situación, de nuevo, mucho más turbulenta que viene fundamentando esta perspectiva un tanto más pesimista respecto al comportamiento de la economía en la gran mayoría de las regiones del mundo, y que cuando lo aterrizamos al caso de América Latina, nuestro vecindario regional, incluso parece concentrarse un poco más el choque, también en el sentido de que en este año, desde el punto de vista político en esta región, pues tenemos muchas fuentes de incertidumbre política que causan un factor de riesgo y un determinante negativo para la dinámica de las economías un poco más idiosincrática. En el caso de Colombia, y como también lo hablaremos en un momento, estaría allí presente el tema de las elecciones que vamos a tener. Entonces, partimos de ese contexto global que cuando lo comparamos con 2021, básicamente lo que implica es que dejan de haber tantos vientos de cola para el proceso económico que está viviendo Colombia, e incluso, o por el contrario, se empiezan a presentar algunos vientos de cara y algunos factores que van a implicar un reto para que continúe avanzando el crecimiento económico y la recuperación que fue tan favorable en 2021. Y uno de estos elementos importantes es, por supuesto, la evolución de la economía de Estados Unidos. Este que es nuestro principal socio comercial, entonces su crecimiento es, por supuesto, determinante en qué tan sólido avanza la demanda por muchos de nuestros productos de exportación. Y a este respecto, en nuestra perspectiva, hicimos una revisión bastante importante en cuanto al crecimiento que va a tener esta economía durante 2022. Entonces pasamos de una perspectiva en donde iba a crecer a más del 4%, a una en la que es razonable pensar más bien un crecimiento de únicamente el 3%, que no obstante es un crecimiento que sigue siendo superior al potencial de este país. Entonces es un balance de situaciones en donde va a continuar avanzando el proceso de recuperación de Estados Unidos, pero a un ritmo un tanto más paulatino de lo que veníamos esperando previamente. Y además en los años siguientes también habría o se continuaría esa perspectiva de que haya una estabilización progresiva hacia los niveles de más largo plazo de crecimiento de Estados Unidos, que serían del 2%. Todo esto permitiría que se cierre la brecha del producto en este país, pero a un ritmo menor al que esperábamos. Todo esto implicando una ligera desaceleración en la demanda que pueda haber por nuestros productos, y que además esto viene acompañado de una situación inflacionaria bastante desafiante, y sobre todo desafiante cuando lo pensamos en que los registros que ya hemos visto de inflación anual en Estados Unidos en lo que va de este año son muy superiores a las que acostumbra este país. Entonces, con corte a febrero ya teníamos un máximo de inflación anual de más de 40 años para esta economía, lo que viene configurando una situación respecto a la cual hay muchos temores, y que cada vez crece el temor más de que pueda volverse una situación global, que es esa llamada estanflación. Tal vez no en las magnitudes en las que se vivió durante los 70s, esa crisis de la estanflación en donde había muy bajo crecimiento económico y registros de inflación notablemente más altos. Entonces, no es una combinación tan adversa como la de ese momento, pero son algunos indicios de que se están presentando presiones sobre los precios desde la oferta, y por el contrario, una demanda que está perdiendo fuerza, y además que ante esta situación de la inflación, pues está la perspectiva de que los bancos centrales tienen que reaccionar. Entonces, la Reserva Federal ya empezó a subir sus tasas desde mediados de marzo, y la perspectiva es que continúe incrementando tasas en todas las próximas reuniones en las que vaya a tomar decisiones al respecto, a un ritmo relativamente acelerado, y además que empiece a retirar liquidez, que empiece a vender al mercado todos esos títulos financieros, activos financieros que compró durante estos últimos 2 años.
Y en ese orden de ideas, esta situación de esta inflación termine por configurar un contexto internacional en donde la liquidez esté mucho menos disponible, en donde sea mucho menos holgada la situación de liquidez, y eso va a presionar los flujos financieros hacia las economías emergentes. Entonces, están allí estos vientos de cola donde, no obstante, hay un elemento favorable y que es resultado de esa situación turbulenta que ocurrió recientemente, de la situación del conflicto bélico en Europa, y este viento de cola es la evolución de los precios del petróleo. Y como hemos visto en estas últimas ya varias semanas, ya más de un mes, que los precios del petróleo subieron de los $100 por barril, y en principio la perspectiva es que al menos hasta el final de este año continúen estando allí, porque más allá de si se solucionase o no ese conflicto bélico en el muy corto plazo, con un acuerdo o no, ya hay sanciones que se impusieron sobre Rusia y que muy seguramente van a estar allí presentes durante un tiempo prolongado. Y esto va a continuar determinando que los precios de las materias primas se mantengan elevados durante un tiempo relativamente prolongado, y haga un contrapeso, este factor, este viento de cola, pueda favorecer la dinámica de Colombia y hacer un cierto contrapeso contra los elementos del contexto internacional que más bien se están configurando como vientos de cara en contra de la perspectiva para Colombia. Entonces, respecto al contexto internacional, estos son los principales puntos que tendría para compartirte, Esteban. Perfecto, Santiago. Acabaste de hacer pues mención digamos, dentro de esos factores negativos o a considerar pensando en la evolución de la economía global, pues el conflicto entre Ucrania y Rusia, y hablabas como de la correlación o de la conexión o de los impactos que eso podría tener en la economía colombiana. Aprovechemos para que nos cuentes un poquito lo que estás viendo, digamos, en esas perspectivas macro para la economía colombiana en 2022, Santiago. Listo, claro que sí. Entonces, estos choques y esta situación internacional tiene, por supuesto, sus consecuencias a nivel local. Y para tener bien claro hacia dónde vamos, pues es valioso conocer de dónde estamos viniendo, o en particular cómo cerramos ese 2021, que fue bastante positivo. En particular, un año, 2021, se caracterizó por ser un año de una recuperación económica que podríamos catalogar como histórica, y en particular en la que logramos un registro de crecimiento inédito, una cifra de 2 dígitos, del 10,6% en la producción total del año, que nunca habíamos crecido a tal magnitud en toda nuestra historia, por lo menos en lo que tenemos cifras oficiales disponibles. Y eso nos da un punto de partida muy bueno, sobre todo porque se trató un segundo semestre del año en donde la economía ganó mucho terreno después de que salimos de esos impactos importantes en términos de nivel de actividad económica que causó el contexto del segundo trimestre del año pasado, con la situación del paro nacional y todos los elementos de orden público que causó como consecuencia. Entonces, venimos de un año que fue muy bueno, en donde crecimos mucho, y en particular la dinámica del segundo semestre del año pasado fue muy favorable. Y cuando vamos a ver cómo empezó el 2022, ya en nuestro Naucas Bancolombia, si bien las cifras oficiales todavía únicamente están disponibles hasta ahora, con cifras hasta enero, con datos con corte de enero, nuestro Naucas Bancolombia, en donde con esfuerzos de analítica tomamos toda esa información que el dato y que el banco tiene disponibles con respecto a las transacciones que se llevan a cabo en la economía, y que son un indicador bastante fidedigno de cómo se está comportando la economía. Entonces, lo que vemos es que ha continuado, en términos de las variaciones anuales, una tendencia hacia la estabilización bastante paulatina, no a ritmos acelerados, sino bastante paulatina, que esto habla muy positivamente de cómo ha sido la evolución de los niveles de producción del país. Entonces, dejamos atrás un poco esos registros de crecimiento de doble dígito, también porque la base de comparación ya no es tan baja, ya no estamos comparando los niveles de producción de 2021 contra aquellos que tuvimos en 2020, cuando fue el choque más adverso de la pandemia, sino que ya estamos comparando contra un 2021 que en niveles de producción ya tenía una dinámica mucho más normalizada. Entonces, esta tendencia es normal, y no, hasta ahora nos está hablando de que la economía continúa avanzando en el margen, ya no a los mismos ritmos de nuevo, pero continúa avanzando en el margen, con lo que se estaría consolidando este proceso de recuperación económica. Ahora bien,
cuando uno va a mirar el contexto del 2021 como un todo, hay bastantes riesgos. Y en Colombia, como lo ve también similar a lo que veíamos a nivel global, la balanza de riesgos parece estar un poco más inclinada hacia el costado negativo que aquellos elementos que pueden permitir que continuemos avanzando a ritmos muy importantes en lo que nos resta este año. Y en particular, eso se hace palpable cuando vemos en esta perspectiva, esta gráfica de nuestra perspectiva renovada, en donde estamos pronosticando un crecimiento del 4.7% en el 2022, año completo para Colombia, que a priori parecería una cifra muy dinámica, un registro que continúa estando por encima de los promedios de largo plazo del país, que suele estar entre el 3 y el 3.5%, pero que cuando uno va a mirar el detalle en particular de el nivel de producción, y esto con cifras ajustadas por efecto estacional que nos permiten hacer esa comparación secuencial, lo que vemos es que en realidad lo que estamos esperando es una estabilidad prácticamente total en los niveles de producción del país. Entonces, teniendo un primer semestre del año que sea relativamente lento, muy estable, sobre todo impactado por la incertidumbre política como un factor idiosincrático bastante importante que veíamos en la primera parte de este año que estaba determinando en muy buena medida la visión que muchos inversionistas internacionales tenían sobre el país, y por eso tuvimos tasas de cambio relativamente altas, porque en general parecía que el mercado ya estaba descontando esa incertidumbre política y un posible resultado de las elecciones en el que no se eligiera un candidato que continuara haciendo un uso ortodoxo de las herramientas de política económica, sino tal vez un posible viraje hacia el populismo por primera vez en la historia del país, por lo menos desde que somos una república. Entonces, este elemento está allí presente, y ante esta incertidumbre creemos que esto se une a la situación de estrés en las cadenas logísticas, de que hoy, por ejemplo, si una empresa quiere invertir, comprar maquinaria, entonces se enfrenta a un contexto en el que las reglas del juego le pueden cambiar a partir del segundo semestre de este año, en el que si voy a comprar maquinaria se me va a demorar mucho más de lo normal la entrega, porque las cadenas logísticas están bastante afectadas hoy por hoy, y además los precios están bastante elevados porque hay una escasez acentuada de insumos. Entonces, todo este conjunto de factores van en contra de la toma de decisiones de inversión, también van un poco en contra de la toma de decisiones de gasto, sobre todo en bienes de alto valor, en particular vehículos por parte de los hogares, que en una medida importante son bienes importados desde el exterior. Entonces, creemos que en consumo y en inversión, estos elementos van a determinar un primer semestre del año relativamente lento. Y una vez se vayan empezando a disipar esos factores que están presionando la toma de decisiones, es decir, una vez sepamos cuáles son las reglas de juego con las cuales nos vamos a enfrentar a lo largo de los próximos años, cuando se conozca el resultado de las elecciones, eso ya empiece a facilitar en cierta medida, quizás si el resultado de las elecciones es uno con mayor facilidad, o si es otro con menor, pero aún así ya conociendo un panorama mucho más claro, entonces se puedan tomar decisiones con más facilidad. Y también ante la expectativa de que esta situación de escasez de insumos y esta situación de estrés en las cadenas logísticas, si bien no se habría resuelto en su totalidad para el segundo semestre de este año, sí por lo menos ya estaría en tendencia de empezar a resolverse paulatinamente. Y todos esos elementos podrían empezar a jugar a favor de que quizás retrocedamos un poco secuencialmente en el primer semestre de este año, y ya de cara al segundo semestre empezamos otra vez a tener una dinámica de recuperación en el margen un poco mejor. Y que esto sería coherente desde el punto de vista de la evolución de los componentes del gasto y de la evolución de los sectores, con unos rubros del gasto en donde el consumo privado, después de haber crecido mucho más que la economía en 2021, en 2022 ya empiece a crecer un poco menos que el promedio de la economía. Entonces pasar de un 14.6 a un 4.6, mientras la economía pasa de un 10.6 a un 4.7. Y por el contrario, que sean las exportaciones
favorecidas por esta situación del contexto de precios de los bienes mineroenergéticos y además porque la mayor movilidad va a permitir que haya mayores flujos turísticos hacia la región latinoamericana y hacia Colombia, entonces que se recuperen mucho las exportaciones y que la inversión también logre crecer un poco más que el promedio de la economía, en este caso en particular apalancada por la construcción y sobre todo porque el año pasado tuvimos un récord de ventas de vivienda que debería permitir que este año haya una mejor dinámica en construcción de edificaciones y además también es esperable que el gobierno pueda ejecutar más recursos y avanzar más en las obras de infraestructura en el país. Y entonces estos dos elementos también favorecerían a que en el margen, si bien no serían los sectores que más crecerían, en el margen los que más se fortalecerían serían la minería y la construcción. La minería favorecida por el contexto de precios y por los incentivos que esto daría a invertir y a incrementar la producción, y la construcción derivado de todos estos otros elementos. Entre tanto, los sectores que crecerían al ritmo más importante, nosotros lo que estamos viendo es que sean el de comercio, transporte, alojamiento y comidas, pero aquí no tanto porque en el margen se continúen fortaleciendo más, sino más bien porque cerraron el 2021 en un nivel tan alto que incluso manteniéndose estables durante todo el 2022, cuando hacemos la comparación anual del nivel de cierre del 2021 versus el nivel inicial, que digamos que el nivel inicial del 2022 fuera el mismo del cierre del 2021, pues hay una diferencia importante, algo así como lo que sucede en esta gráfica, en donde a pesar de que podemos retroceder un poco en el margen, en el nivel de la economía en el primer trimestre de 2022, este registro es mucho más superior que el de este primer trimestre del año pasado, y eso permite registros de variaciones anuales bastante sólidos y eso va a favorecer al comercio, a la industria manufacturera y al sector de comunicaciones en particular. Entonces, en el corto plazo, en el margen, lo que vemos es eso, una economía que tienda hacia la estabilidad en la primera parte de este año, que esté impactada por varios elementos idiosincráticos con la combinación de esos vientos de cara globales, que una vez empiecen a resolver, permitan una dinámica un tanto más positiva hacia la segunda parte de este año, y que desde los sectores estaría apalancada entonces por la inversión fija y en el margen por la minería y la construcción principalmente. Esos serían como los puntos principales al respecto, Esteban. Perfecto, Santiago. Y con todos los escenarios que nos estás planteando y un poco la importancia de que se vayan dando los procesos, entre otras el proceso político, y que ojalá las situaciones a nivel global que hoy se convierten en un elemento, digamos, en contra de la posibilidad de que la economía global mantenga una dinámica, pues en general anticipo, digamos, una mirada optimista para el segundo semestre. Esperemos que así sea. Y se me ocurre, Santiago, importante preguntarte, escucharte tu opinión sobre lo que son ya, digamos, nuestras expectativas más de mediano plazo. Aquí estamos hablando, digamos, primero y segundo semestre del 22, pero creo que para las personas que están hoy conectadas, escuchar nuestra visión de más mediano plazo creo que también es de mucho valor. ¿Cómo estamos viendo estas variables a más mediano plazo? Listo, claro que sí. Respecto al mediano plazo, entonces hay un factor bien importante a tener en cuenta y es que resultado de las elecciones que tenemos este año, lo que suceda o el candidato que resulte ganador, y de nuevo, si es un candidato que está en favor de mantener la ortodoxia y un uso relativamente juicioso de las herramientas de política económica, o si se trata más bien de un candidato más de corte populista, con una retórica y un plan de gobierno de ese tipo, el panorama económico puede variar ampliamente entre uno y otro caso. Y pues en este momento lo que uno puede ver en las encuestas es que no hay precisamente un claro ganador o un claro favorito. Cada vez más se está igualando como esa visión respecto a quién puede ganar. Entonces, dado esto, nosotros en nuestra actualización de proyecciones anteriores teníamos incorporada una visión en la que manteníamos el supuesto que el candidato ganador fuera uno que mantuviera justamente esa ortodoxia en el uso de las herramientas de política económica.
En esta ocasión estamos cambiando un poco este tema. Entonces estamos pasando más a tratar de considerar un escenario que logre ponderar que el que se materializara una u otra de estas situaciones. Entonces, como con un peso más o menos del 50% para cada uno de estos. Y dado eso, por supuesto, si ganara un candidato que mantiene la ortodoxia, eso en términos de crecimiento económico implicaría que el país debería tender hacia aterrizar hacia los niveles de crecimiento potenciales de largo plazo, es decir, a caer a ritmos de crecimiento por los lados del 3.3% o algo entre el rango entre el 3 y el 3.5%. Sería muy razonable si mantuviéramos la ortodoxia y si se mantuvieran planes de ajuste fiscal razonables y que hablaran positivamente o que mantuvieran la confianza de los mercados internacionales y de los empresarios en el país respecto al manejo que se va a dar. Por el contrario, si saliera elegido el populismo, entonces hay estudios como uno del que ya hemos hablado en muchas publicaciones, en donde se hacen comparaciones de lo que ha sucedido en otros países que han tenido gobiernos de este tipo, más allá de si su posición dentro del espectro político es de derecha o de izquierda, pero, pero concentrándonos en que su retórica sea de tipo populista y su retórica y su plan de gobierno. Y básicamente lo que dice esto es que cuando sucede este tipo de situaciones, el crecimiento económico se ve impactado entre 1 y 1.5 puntos porcentuales cada año respecto a las capacidades potenciales. Entonces, más o menos, ponderando estos dos elementos, lo que vemos es una perspectiva de mediano plazo en medio de estas dos situaciones en donde la economía crecería en general en el rango entre el 2.5 y el 3% a lo largo de los próximos años, también un poco impactada por cómo los niveles de inversión que han sido relativamente bajos en estos últimos años, pues implican un cierto límite a la capacidad de crecimiento del país como un todo. Entonces, es una visión de nuevo en la que tratamos de ponderar esos escenarios, pero que según el resultado de las elecciones, pues el sesgo que pueda presentarse muy posiblemente esté hacia alguno de los dos lados con magnitudes relativamente importantes. Entonces, aquí tenemos un punto respecto al comportamiento de crecimiento económico como un todo. Y que cuando transferimos eso a la dinámica del mercado laboral, que está muy estrechamente relacionada con el crecimiento económico, por supuesto, esto implica básicamente una evolución en donde en el corto plazo hemos visto resultados mucho mejores de lo que esperábamos hacia finales del 2021 y la dinámica para 2022 es que podamos continuar recuperándonos con crecimientos que van a ser aún superiores a los potenciales del país y después en el margen seguir avanzando, pero a un ritmo lento. Y a un ritmo lento que trata de capturar esta relativa debilidad en la dinámica de la economía como un todo, tal que incluso en 2026 estaríamos previendo tasas de interés, tasas de desempleo, perdón, que se mantengan superiores a los estándares prepandémicos que presentaba el país. Esto, de nuevo, en un contexto y bajo una visión en la cual estamos tratando de capturar lo que podría suceder en el promedio de los dos escenarios. De nuevo, si se materializa un gobierno de corte más ortodoxo en el uso de las herramientas de política económica, la dinámica puede ser un tanto mejor, mientras que hay riesgos con el populismo que están ampliamente documentados. Y el último punto de hablar de estos elementos de la visión de mediano plazo, en particular en las variables reales, es respecto a las finanzas públicas. Y en este frente de las finanzas públicas es similar a lo que ha sucedido en muchas otras de las variables que hemos hablado, en donde hemos tenido sorpresas positivas en la dinámica reciente, y en particular, aquí tenemos un impacto favorable de todo esto que está sucediendo con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que son los altos precios del petróleo, que pueden favorecer a un incremento de los ingresos del gobierno por renta corporativa de las empresas del sector, pero también las utilidades de Ecopetrol que se puedan recibir el próximo año con un mitigante, eso sí, un mitigante que no era tan importante hace algunos años, pero que hoy ha ganado mucha relevancia, y es el déficit que se va a generar en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Esto va a hacer que el aporte neto que pueda dar esta situación de precios del petróleo a las finanzas públicas sea de magnitudes bastante inferiores a las que dio, por ejemplo, entre el 2010 y el 2014, pero aún así
le va a dar un cierto aporte positivo, que sumado a la sorpresa favorable de cierre de 2021 del déficit fiscal, pues en general implica un contexto de muy corto plazo más positivo, mucho menos desafiante de lo esperado en la dinámica de las finanzas públicas. Aquí, no obstante, es donde hay un riesgo significativo, y es que Colombia necesita una reforma fiscal adicional, en particular que empiece a tener injerencia o impacto en el déficit fiscal desde el 2024. Es decir, que podría ser una reforma que su trámite se desarrolle durante el 2023 en particular, pero que empiece a tener réditos fiscales desde el 2024. Y aquí hay riesgos porque tenemos esa incertidumbre electoral y política en donde no sabemos que según el resultado de las elecciones de nuevo, sea un candidato o el otro ganador, cuáles van a ser esas propuestas de ajuste fiscal, si lo van a hacer con las magnitudes y la intención de lo que es realmente necesario para el país. Entonces tenemos eso por un lado, y también tenemos por otro lado el ejemplo de lo que sucedió el año pasado, en donde tuvimos una recepción social bastante negativa de la primera propuesta de reforma fiscal que se hizo, y en donde es una señal eso, porque además en 2019, en la reforma justo antes de la pandemia, también tuvimos una recepción bastante negativa de esa reforma, de que si al repetir una nueva reforma, un nuevo esfuerzo de ajuste fiscal, según las propuestas que se hagan, puede haber un nuevo periodo de movilizaciones con todas las implicaciones que esto tiene. Entonces, son varios elementos que hablan de que en el mediano plazo la visión o la perspectiva sobre las finanzas públicas sigue siendo desafiante y está notablemente nublada hoy por hoy, y hay bastantes desafíos en este elemento. Entonces, desde el punto de vista de mediano plazo de las variables reales, esa sería la visión. Una dinámica económica moderada, tratando de capturar escenarios promedio en el resultado de las elecciones, y una visión de las finanzas públicas que en el mediano plazo, sobre todo el 2024 en adelante, de momento es bastante incierta. Perfecto, Santiago. Cambiando un poco de tema, hemos visto recientemente un proceso de fortalecimiento del peso que toma un poco por sorpresa al mercado, dadas las circunstancias, digamos, de cierta incertidumbre política, dado el proceso electoral en el que estamos. ¿Qué estamos viendo en investigaciones económicas alrededor de evolución de tasa de cambio 2022 y mediano plazo? Sobre eso, ¿qué nos puedes compartir? Listo, pues entonces cuando vamos a hablar de tasa de cambio hay que tener en cuenta que los determinantes pues, de los flujos de ingresos de dólares hacia el país, que básicamente implican la oferta de dólares que hay en el país y que se enfrenta a la demanda que puede haber, viene determinado por un lado por las exportaciones de bienes, y en particular el neto de dólares que quedan disponibles es el neto entre lo que se exporta y lo que se importa, lo que se necesita para pagar las importaciones, más los flujos financieros, que los flujos financieros tienen un componente de qué tan atractivo es el país, en donde elementos como el crecimiento económico favorable que hemos tenido recientemente es positivo, pero también que tienen en cuenta los riesgos. Y entonces, entre los riesgos, este tema fiscal del que estábamos hablando hace un momento, por supuesto, es uno en donde quizás en el corto plazo, de nuevo, las presiones ya no son tan importantes, pero hacia el mediano aún permanece relativamente nublada la situación. Y el otro riesgo que se une para configurar una situación de déficits gemelos en el país es el tema de la evolución del déficit de cuenta corriente y el desbalance comercial, en donde la evolución de los precios del petróleo recientemente va a tener un impacto positivo en la capacidad de corregir el déficit comercial del país, desde lo que tuvimos en 2021 hacia niveles más cercanos con los prepandemia en 2022, y va a favorecer también a un ajuste del déficit de cuenta corriente. Entonces, esa situación que fue relativamente crítica los déficits gemelos, déficit de cuenta corriente y déficit fiscal, muy abultados durante 2021, va a moderarse en una magnitud importante durante 2022, favorecida por esta coyuntura de los precios del petróleo. Con algunos mitigantes como que cuando hay altos precios del petróleo y cuando crece la inversión en este sector petrolero, también
esto suele favorecer a que mejoren los resultados de estas empresas y salgan más utilidades, se repatrien más utilidades de las empresas extranjeras que tienen inversiones de este tipo y en general en otros sectores que se ven favorecidos por esta coyuntura en el país. Entonces, ahí tenemos algún mitigante de que la mejora en el déficit comercial en parte se la va a llevar una mayor salida de pagos de rentas factoriales hacia las empresas que trabajan en particular en este sector, favorecidas por el contexto de lo que está sucediendo. Entonces, es una situación en donde en cualquiera de los casos estos niveles de déficit de cuenta corriente aún siguen siendo relativamente elevados, se mantienen por encima de los promedios de largo plazo y pensar que se van a corregir a un ritmo superior es un poco desafiante. Entonces, esto implica un país en donde estas fuentes de vulnerabilidad macroeconómica continúan estando allí presentes y nos hacen dependientes de los flujos financieros y desde lo fiscal impone quizás alguna presión. Y sobre todo que, como les contaba hace un rato, en la primera parte de este año, antes de que iniciara el conflicto entre Ucrania y Rusia y que avanzaran tanto los precios del petróleo, estábamos viviendo unas semanas con niveles de tasa de cambio en general superiores a los 3.950 y en algunos casos incluso superiores por algunas semanas a los 4.000 pesos por dólar. Incluso en particular, un elemento destacable es que en enero de este año tuvimos el mes en el que la tasa promedio, la tasa de cambio promedio fue la mayor en toda la historia del país, incluso superior en el promedio a aquella que tuvimos, por ejemplo, justo cuando inició la pandemia en marzo, entre marzo y abril del 2020. Entonces, de nuevo yo les hablaba de que en ese momento el mercado parecía estar descontando con una probabilidad muy alta ese viraje, posible viraje hacia el populismo y lo que eso podía implicar para la estructura económica del país. Y en la visión respecto a la tasa de cambio, entonces hay que ponderar todos estos riesgos con los elementos positivos que implica la situación de los precios del petróleo y que implica la solidez del crecimiento económico que hemos vivido recientemente. Y además, en esta variable en particular es en donde se hace mucho más palpable el impacto que puede tener los resultados de las elecciones. Entonces, en la visión que tenemos, de nuevo estamos tratando de capturar un escenario promedio entre un no populismo y un populismo a partir del tercer trimestre de este año. Entonces, lo que nosotros consideramos razonable esperar es que mientras más se vayan acercando las elecciones en comparación con los niveles de tasa de cambio que hemos visto recientemente, pues tengamos una tendencia a incrementar porque esa fuente de riesgo idiosincrático se va a recrudecer un poco más conforme más cerca estemos de las elecciones. Y que según el resultado de las elecciones, entonces se pueda presentar un sesgo hacia una corrección importante de la tasa de cambio que le permita bajar de los 3.800 consistentemente, o una situación en donde la tasa de cambio subiría de nuevo si hacemos ese viraje hacia el populismo y muy posiblemente vayamos a tener tasas consistentemente por encima de los 4.000. Y aquí pueden notar en esta gráfica de la perspectiva de corto plazo que tenemos un pico en el tercer trimestre de este año. Y esto en particular lo que está capturando es que si el resultado de las elecciones justamente fuera ese segundo escenario en donde viramos hacia el populismo, lo que nos da el ejemplo de lo que sucedió en Chile y lo que sucedió en Perú es que los mercados reaccionarían con mucha fuerza y con mucha rapidez con una devaluación de la moneda bastante marcada, que tendría un tiempo en que estaría en esos niveles altos, quizás algunas semanas, y después posteriormente empezaría a corregir. Ya la magnitud de la corrección, de nuevo lo vimos en Chile y en Perú, depende de si este gobernante mantiene o cambia su tono respecto a el desafiar o al estar en favor de los mercados. Vimos en Chile que el gobernante que quedó elegido moderó mucho su tono después de que salió elegido y esto permitió una corrección muy importante de la tasa de cambio, mientras que en Perú la corrección no fue tan importante porque el tono con respecto a la visión de los mercados del presidente se mantuvo. Entonces, creemos que en el tercer trimestre tendríamos este pico por esa volatilidad que se sucedería en particular si se materializa este escenario del populismo y que posteriormente corregiríamos como lo han mostrado la experiencia de otros países que han tenido cambios de este tipo. Y ya en el mediano plazo,
preveríamos entonces un contexto en el que en particular durante el 23 y el 24 es razonable pensar que el peso se puede fortalecer un poco respecto al promedio que presenta este año, porque ya no tendríamos una incertidumbre electoral y las reglas de juego, bien sea en uno u otro escenario, estarían un poco más claras y ya se sabría cómo se va a ir desenvolviendo la economía. Y ya a partir del 2025 en adelante volvamos a una senda de relativo, de paulatino de debilitamiento del peso por los diferenciales de inflación que se suelen presentar entre Colombia y Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista de la tasa de cambio, esos serían los factores a tener en cuenta. Gracias, Santiago. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero recordar que estamos atentos a preguntas que ustedes puedan tener, comentarios en el chat. Bienvenidos para atender inquietudes que puedan haber surgido, que surjan a través de la conversación. Santiago, cambiando de tema, has hablado en varias ocasiones pues, de disrupción en cadenas de abastecimiento, lo que ha significado eso en impacto en precios. ¿Cómo estamos viendo en investigaciones económicas la evolución de inflación y un poco la correlación de esa proyección de precios en la economía con tasas de interés? Listo, sí, ese es un tema que se ha vuelto crítico, que ha ganado cada vez más relevancia y preocupa cada vez más a los hogares porque, por supuesto, se está presionando la capacidad adquisitiva que todos tenemos. Y es un fenómeno global, lo veíamos con Estados Unidos y que está impactando a la gran mayoría de los países del mundo, y entre esos a Colombia, pues en magnitudes bastante importantes. Entonces, vimos como después de cerrar el 2021 con niveles de inflación del 6.62%, muy por encima del cierre del 2020 que fue del 1.61%, pues conocimos hace un par de días que la inflación en marzo anual ya estaba en más del 8.5%, ligeramente por encima del 8.5%. Y aquí hay una situación, es que en particular en Colombia, diferente a lo que ha sucedido en otros países del mundo, la inflación está sobre todo determinada por cómo se han incrementado los precios de los alimentos. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, lo que ha sucedido es que el encarecimiento del Brent, del petróleo, ha encarecido los costos de los combustibles. Entonces, aquí en Colombia, el encarecimiento de los alimentos sobre todo ha venido dado por la escasez de agroinsumos, que quizás por estar en una región económica en donde el comercio no es tan rentable como en otras, entonces se ha acrecentado un poco la escasez en esta región latinoamericana en particular, y que no obstante ha estado mitigada porque aquí los precios de los combustibles como la gasolina o el diésel están regulados, y eso ha permitido que estos rubros no impacten también la dinámica de la inflación. Entonces, tenemos estos elementos que, de nuevo, están determinados sobre todo por factores de la logística internacional, del contexto internacional, con algunos elementos idiosincráticos o propios de Colombia, como lo es la decisión de incremento del salario mínimo del año pasado o el efecto de indexación de que cerramos el año pasado con niveles de inflación relativamente altos, con este 5.62%. Entonces, esta combinación de factores van a seguir presionando un poco la dinámica de la inflación en lo que resta de este año. Y además, el conflicto bélico en Europa, pues se suma como un factor que va a continuar de nuevo presionando la logística internacional y la escasez de insumos. En particular, Rusia es un proveedor bastante importante de agroinsumos, de fertilizantes para el comercio internacional de todo el mundo, y en Colombia es ese proveedor de más de el 20% de los fertilizantes que importamos desde el exterior. Entonces, eso puede poner más presiones sobre el comportamiento de los precios de los alimentos a lo largo de los próximos meses. Y entonces, a raíz de esto, en particular lo que vemos es que si bien efectos altos de base de comparación pueden hacer que la inflación empiece a ceder un poco a partir del segundo trimestre de este año, no obstante, las inflaciones mensuales se van a mantener por encima de sus promedios históricos. Esto muy determinado por todo este contexto que estamos viviendo. Y en ese orden de ideas, cerraríamos este año con niveles de inflación
que estarían bastante por encima de los registros del el límite superior de tolerancia del emisor, que es el 4%. Nosotros ahora estamos viendo una inflación que cierre en 6.8% y en particular revisando nuestra perspectiva desde el 3.7% que publicamos a finales del año hasta este 6.8%, tratando de recoger todos estos elementos que están impactando mucho en el corto plazo y que aunque se resuelvan un poco los próximos meses, van a seguir siendo bastante desafiantes. Y esta situación en la toma de decisiones de política monetaria por parte del Banco de la República, básicamente lo que va a implicar es que es necesario continuar con ese proceso de ajuste de tasas para llegar a niveles neutrales y llegar a niveles neutrales no solamente en algún momento de este año, sino lo antes posible. Aquí hay que sopesar un elemento y es que el Banco de la República ya con las dos decisiones que ha tomado este año, ya dio la señal de que quizás movimientos de más de 100 puntos básicos no va a ser algo que vayan a hacer, no van a ser incrementos más agresivos de la tasa de interés, pero sí que van a tratar de llegar a ese nivel neutral lo antes posible en medio de la gradualidad que implique esos movimientos de máximo 100 puntos básicos. Entonces, con esto lo que estamos viendo es en particular que es razonable esperar que la tasa de interés llegue a 7.25 básicamente para la reunión de julio o más bien durante el tercer trimestre de este año, con lo que las próximas decisiones que se tomen, muy seguramente la de abril vuelva a ser otro incremento de 100 puntos básicos y quizás ya el espacio remanente se dé entre las reuniones de julio, junio y si fuera el caso de septiembre. En particular nosotros creemos que ese sería un nivel terminal que justamente permitiría llegar a niveles neutrales. Eso sí, aquí hay un elemento que vale la pena mencionar y es que el mercado está descontando tasas de interés un tanto superiores. Nosotros no creemos que el Banco de la República vaya a apuntarle a llegar a niveles contractivos de la tasa de interés, sino que quiere quitar el estímulo para llevarla a un nivel neutral en donde ni impulse ni le reste al proceso de la economía, pero que con eso sí contribuya al control o a que la demanda no sea un factor que le adicione presiones a la dinámica de los precios desde el final de este año. Entonces, desde el punto de vista de inflación y tasas de interés, tasa de política monetaria, estos serían los elementos clave a tener en cuenta. Gracias, Santiago. Tenemos por aquí una pregunta que nos están haciendo que te quisiera compartir. ¿Cómo pueden afectar a Colombia las medidas que se están tomando en Estados Unidos para controlar inflación? Listo, sí, ahí esa pregunta es muy buena y entra al punto con este último elemento de la presentación, que es los impactos que esto implica en los flujos financieros o lo que yo les hablaba hace un rato de la disponibilidad de liquidez en los mercados internacionales. Entonces, Estados Unidos está hablando de, para controlar la inflación, de estamos subiendo ya las tasas, el Banco Central, la Reserva Federal, ya está subiendo las tasas de interés, tomó la primera decisión a mediados de marzo y se espera que continúe con incrementos que permitan llegar a la tasa, a ese límite superior de los rangos, incluso al 1.75, es decir, que le sumen entre 125 a 150 puntos básicos más de incrementos en lo que queda de este año y que además se retire la liquidez, que empiecen a venderle al mercado todos los títulos que compraron los años anteriores, retirando dólares del mercado financiero e incrementando la disponibilidad de activos financieros. Todo esto básicamente lo que va a hacer es que va a haber menos liquidez, menos dinero disponible en los mercados financieros de Estados Unidos y en general del mundo, porque esta tendencia de subidas en las tasas es algo compartido entre la gran mayoría de los bancos centrales del mundo, y eso va a hacer que los flujos hacia las economías emergentes entonces se puedan volver un poco más escasos. Y ahí es importante, por ejemplo, estas decisiones que está tomando el Banco de la República y las decisiones que han tomado los bancos centrales de otros países emergentes de incrementar las tasas para proteger los diferenciales de tasas de interés, como para mantener esos flujos financieros llegando al país. De nuevo, sobre todo pensando en que Colombia es un país que por su déficit de cuenta corriente es dependiente de esos flujos financieros y que si no se afectaría la tasa de cambio, además del precio de la gran mayoría de los activos financieros. Entonces,
una de las implicaciones es esa, una menor disponibilidad de capitales en los mercados y una menor entrada de flujos en el país que requieran de un incremento en las rentabilidades de los activos locales para poder hacer atractivo el país para que continúen fluyendo esos capitales. Y eso entonces implica un impacto en la deuda pública, que es el otro gran frente de nuestros mercados financieros locales, en donde ya hemos vivido una primera parte del año con desvalorizaciones importantes de la curva de rendimientos de los TES, tasa fija y en general en todas las referencias ha habido desvalorizaciones importantes y esperamos que de aquí a final del año incluso haya un espacio remanente adicional de desvalorización en medio de este contexto desafiante. Ahora bien, eso sí, considerando que en el caso de los test, pues hay algunos impactos o elementos coyunturales que también estaban impactando esa percepción de riesgo sobre el país y que quizás una vez se resuelva el tema de las elecciones ya no vaya a ser tan significativo y permita que hacia los años siguientes la curva de rendimientos, por lo menos en alguna parte, ya no tenga tantas presiones y además que nuestra perspectiva es que después de estos altos incrementos en la tasa de política monetaria, una vez la inflación ceda, también la tasa de interés baje y esto permita que la parte corta de la curva también retroceda a lo largo de los próximos años. Todo esto implicaría una mayor pendiente y un balance entre todos estos elementos de riesgo local y de la toma de decisiones de política monetaria en otros países y lo que eso implica para la disponibilidad de liquidez en los mercados globales. Perfecto, Santiago. Muchísimas gracias. Yo creo que ya vamos terminando este foro, siendo las 3:56 y para ser pues muy respetuosos del tiempo, agradecerte, Santiago, por el tiempo y por la muy completa ilustración que nos hiciste de la mirada que tenemos en el Grupo Bancolombia de las principales variables macro. Como lo decía al principio, creo que son insumos muy importantes para tomar decisiones. Coincide, por fortuna, con la actualización de nuestras proyecciones y en general reconociendo que hay, digamos, incertidumbre propia del proceso político, de la situación internacional, de la situación inflacionaria, de los impactos que estamos viviendo en cadenas de abastecimiento. Hay estructuralmente elementos que nos permiten ser positivos, optimistas sobre lo que va a ser la economía cerrando el año. Ya un 4,7 en la proyección de crecimiento del PIB es de por sí una mirada, digamos, o un número positivo en lo que es esa proyección que estamos haciendo. Sin duda va a ser necesario que estemos muy atentos porque el pasado reciente nos ha demostrado que la incertidumbre pues es cada vez más evidente y los cambios en variables digamos, se presentan situaciones que son difíciles de predecir, de manera que estar permanentemente monitoreando los cambios en estas variables y sus impactos es fundamental para una buena gestión de los riesgos en los balances de las compañías. De nuevo, Santiago, muchísimas gracias. A quienes estuvieron conectados, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordarles que van a recibir una encuesta para calificar este espacio. Apreciamos mucho sus opiniones. Y adicionalmente decirles que para las personas que no pudieron estar conectadas en esta conversación, pues este espacio va a quedar grabado en el mismo link que les enviamos de invitación para que ustedes y sus colegas, sus equipos puedan también escuchar esta presentación. De nuevo, muchísimas gracias, feliz tarde y mucha suerte. Hasta luego.